Pastor Alberto estuvo hablando acerca de cómo hablar en público. Todos vamos a tener en algún momento oportunidades para hablar en público, ¿ya? Entonces siempre es bueno dominar la escena para efectos de poder convencer de nuestro mensaje. Especialmente los cristianos es una habilidad que tenemos que desarrollar por nuestra misión evangelística que nosotros tenemos. La comunicación asertiva tiene que ver más con el uno a uno, tiene que ver más con la comunicación interpersonal, no con la comunicación en público. Cuando estaba pensando en este tema, yo dije para mí, ¿a qué se parecería la comunicación asertiva? Y pensé, la comunicación asertiva es como el antiinflamatorio de las relaciones sociales, de las relaciones uno a uno, de la comunicación. Entonces me puse a investigar cuál era el antiinflamatorio más poderoso que hay en el mundo. Y me salió que era el jengibre. Aquí les traje un jengibre. Y yo dije, qué interesante, yo pensé que era la cúrcuma, porque le han dado tanta propaganda a la cúrcuma que yo dije, debe ser la cúrcuma, pero increíblemente es el jengibre. Por eso, mire, aquí ando ahora, eso lo averigüé en estos días, ando mi agüita con jengibre aquí. Digo, yo voy a vivir desinflamada ahora, pues. No es que en lo que uno va aprendiendo hay que aplicarlo, ¿sí o no? Aprende algo nuevo, hay que aplicarlo ahí nomasito, porque si no se le olvida. Muy bien. Resulta que la comunicación asertiva es precisamente eso. Es la manera de comunicarnos de una manera que nos facilite las relaciones. En el día de hoy quiero hablar este va a ser el contenido que vamos a desarrollar. En primer lugar, vamos a explorar qué es la comunicación asertiva. Luego voy a hablar de los beneficios. Luego vamos a hablar dónde la podemos aplicar, los elementos que la componen, y también vamos a hablar de la asertividad clave para cada una de las relaciones significativas de nuestra vida. Para esta sesión yo consulté estos 3 libros. El libro que les recomiendo, muy bueno, Inteligencia Asertiva, este lo venden en Hispamer. Si ustedes quieren empaparse más del tema, recomendada la lectura. También consulté el libro de, El amor debe de ser firme, del doctor James Donson, también muy bueno. Esto es especialmente para parejas, pero también para padres. Y el libro de los libros, el que nos enseña la mejor manera de vivir, el manual de Dios para el ser humano, que es las Sagradas Escrituras. Así de que el contenido que vamos a ver hoy no es inventado, no lo inventé, es un conocimiento que ha estado aquí en la humanidad y lo aprovechan aquellas personas que quieren tomar ventaja sobre todas las cosas que Dios ya le ha revelado al ser humano. Muy bien, empecemos con ¿qué es la asertividad? Cuando escuché esta palabra por primera vez, le confieso de que no tenía mucha claridad de qué significaba. Pero a medida que la fui estudiando, me di cuenta de que me había faltado mucha asertividad en la vida, muchísima. Y que probablemente la razón por la que algunas de mis relaciones habían fracasado, relaciones que fueron importantes en mi vida, amistades, tal vez relaciones con parientes, no los había dado un buen final. Yo creo que aquí todos tenemos relaciones en las que nos ponemos a pensar, ¡ala! Qué lástima que terminó así esto. Me hubiera gustado que esa relación hubiera sido en mi vida una relación a largo plazo. Y todos tenemos uno que otro personaje en nuestra vida que dejamos atrás con una sensación de decir,
si hubiera hecho mejor las cosas, si hubiera comunicado mejor mis ideas, si nos hubiéramos podido llevar mejor, no estaríamos en esto. Todos tenemos uno que otro personaje al que lamentamos no haber sabido ser buenos comunicadores. Entonces, cuando me entré en este tema, me di cuenta de que me faltó muchísima asertividad. Miren lo que es la asertividad para los que ya quieren saber de qué vamos a hablar. Dice que la asertividad es la habilidad de expresar ideas, sentimientos, deseos y necesidades de manera directa, clara y respetuosa, sin pasividad, pero tampoco sin agresividad. ¿Ok? Luego continúa y dice, la asertividad implica defender los propios derechos. En la comunicación en público uno tiene más la preocupación de las otras personas, pero en la comunicación asertiva, la meta no es que nuestro mensaje las otras personas lo entiendan, sino que también nosotros mismos tener una partida de ganar. Pero mire, la asertividad dice, implica defender sus propios derechos, opiniones, al mismo tiempo que se respetan los derechos y opiniones de los demás, promoviendo un diálogo, dice, constructivo y evitando malos entendidos o conflictos innecesarios. La meta de la comunicación asertiva es evitar un diálogo conflictivo, malos entendidos que son innecesarios. Así de que cuando hablamos de esto, tenemos que tener en mente que la comunicación asertiva es de tipo ganar. ¿Qué significa esto? De que no solamente procuro el bienestar del otro, del que me escucha, sino que también tengo en mente mis necesidades, mis deseos, mis ideas, que también son valiosas. Y la meta es también poder expresarlas de una manera clara, directa. ¿Cuáles son los beneficios de la asertividad? Cuando una persona comienza a ser asertiva en su comunicación, a expresar sus ideas de una manera clara, directa, sin conflicto, estos son los beneficios. Número 1, usted va a mejorar su autoestima. ¿Por qué? Dice aquí, al expresar nuestras necesidades y opiniones de forma honesta y directa, aumentamos nuestra confianza y sentido de valor propio. Muchas personas nunca llegan a desarrollar una autoestima correcta. ¿Por qué? Porque jamás tienen el valor de expresar lo que ellas sienten. ¿Ya? Entonces, a medida que eso pasa, nuestra autoconfianza se va disminuyendo. Número 2, va a fortalecer las relaciones. ¿Por qué? Porque cuando uno no se comunica de manera asertivamente, nuestras relaciones interpersonales se dañan. La asertividad, dice, permite una comunicación abierta y respetuosa. Nos va a permitir reducir malos entendidos, conflictos, dice, lo que contribuye a relaciones más sanas y también equilibradas. El tercer beneficio de la asertividad es que usted va a vivir, y yo también, una vida menos estresada. Yo creo que no hay nada que lo estrese más a uno que estar pensando en algo que uno dijo que no debió haber dicho o en algo que uno no dijo que debió haber dicho. Yo creo que la fuente de estrés que muchas veces nos cargamos es arrepentimientos por la manera en que comunicamos alguna de nuestras verdades. Entonces, cuando aprendemos a comunicarnos de una manera asertiva, eso va a reducir el estrés. Ahora, el último y también muy importante beneficio de la asertividad es que
nos permite ser personas que tienen mayor resiliencia emocional. No vamos a andar comunicándonos con otras personas desde la debilidad, desde la sensibilidad, que todo lo que nos dicen nos ofende o que siempre tenemos duda de las cosas que nosotros estamos diciendo. Entonces, la asertividad nos va a ayudar a gestionar las críticas también, los rechazos y conflictos de manera constructiva. Todos aquí, sin excepción alguna, tenemos que lidiar con las críticas. Usted puede ser la persona más linda, cariñosa del mundo y va a tener sus críticos. Usted puede ser la persona más bondadosa y usted va a tener rechazo. Va a tener rechazo. Entonces, cuando nos comunicamos asertivamente, ¿qué es lo que va a pasar? Dice de que nos va a ayudar a gestionar mejor todos esos conflictos. Así de que hay una serie de beneficios cuando nos comenzamos a comunicar de esta manera. Ahora, ¿dónde aplicar la asertividad? ¿Dónde aplicar esa comunicación clara, directa, que tome en cuenta la opinión del otro, pero también tome en cuenta sus necesidades? Muy bien, aquí tengo una lista y pongo de primero a la familia, porque generalmente nosotros crecemos siendo entrenados por nuestros padres para tener un protocolo asertivo fuera de la casa. Generalmente nos enseñan acerca de cómo entrar en un lugar, cómo saludar, de qué hablar, qué temas se hablan, cuáles no. Y de una manera casi instintiva sabemos conducir nuestra comunicación bastante pasable en ambientes sociales. Pero cuando se trata de nuestra casa, que es el lugar más importante de nuestra historia, entonces se nos olvidan las técnicas de asertividad. Entonces, ¿dónde la aplicamos? Bueno, en la familia, en la pareja. Muchas veces en la pareja es donde rompemos todos los protocolos habidos y por haber que tienen que ver con asertividad. También con los amigos. Entre los amigos muchas veces la falta de respeto, las bromas, las conversaciones cínicas también afectan las relaciones. En el trabajo, hoy precisamente estaba viendo un episodio de La Rosa de Guadalupe, pero no crea que yo veo La Rosa de Guadalupe, sino que estaba donde una muchacha y ella me estaba atendiendo y ella cada vez que llego me pone La Rosa de Guadalupe. Y entonces me llamaba la atención que era un episodio de un ambiente laboral. Y la particularidad que me llamó la atención era que el jefe trataba y tenía una comunicación ruda con la secretaria, con sus colaboradores. Y yo decía para mí, ¿y eso todavía se da? Bueno, parece que todavía se da. Y me lo pregunto porque realmente que el mundo ha avanzado bastante en la protesta de los derechos humanos. O sea, hoy las redes sociales, si una persona maltrata a otra, ay, no masito, usted está denunciado en las redes sociales como un misógino si es hombre, ¿verdad? Y cosas así hacen de que las personas ahora tengan más cuidado en la manera como se comunican con otras. Pero mientras estaba viendo eso, me recordaba muchísimo de ciertos ambientes laborales donde también estuve y que así se manejaba la comunicación, una comunicación irrespetuosa. Pero la asertividad también se puede aplicar en los centros laborales, en la escuela, en la universidad, en la comunidad, el vecindario, las redes sociales también. Se fomenta una comunicación sin protocolos muchas veces. Yo sé de que, por ejemplo, hay un protocolo para comunicarse si uno es un diplomático en ciertos trabajos. Hay protocolos para la comunicación en muchos lugares, pero todavía nadie ha profundizado ni he visto ningún libro que hable acerca de los protocolos de comunicación en las redes sociales. Eso prácticamente está a la libre.
Cada quien pone lo que quiere. ¿Por qué? Porque ahora la gente se comunica también a través de otra herramienta, que es el anonimato. Simplemente crear una cuenta falsa para no ser responsable de las palabras que uno escribe. Dice la Biblia de que vamos a dar cuenta de toda palabra ociosa que salga de nuestra boca. Yo creo que si hubiera escrito eso el día de hoy, diría el apóstol, vamos a dar cuenta de toda palabra ociosa que escribimos en el teclado ahí o en el celular. Las cosas van también cambiando y las redes sociales obviamente es un lugar donde no hay protocolos de comunicación. En la iglesia también o en el grupo religioso se necesita un protocolo de comunicación, los equipos deportivos, grupos. El asunto es que en todo lugar tener una comunicación asertiva nos va a ayudar a fluir correctamente con otras personas. Dicho esto, ahora vamos a lo que es el centro o la proteína de este plato, la parte fuerte. Ya pasamos qué es, cuáles son sus beneficios y dónde se aplica. Entonces ahora hablemos un poquito de cuáles son los elementos para tener una comunicación asertiva, qué es lo que tenemos que tomar en cuenta si queremos comunicarnos bien con las personas. Para empezar, en la comunicación personal, tenemos que tomar en cuenta primero de que para arreglar lo externo, primero tenemos que arreglar lo interno. Usted nunca va a comunicarse con las personas de una manera efectiva, respetuosa, si dentro, en su mente, en su corazón, ni respeta, ni siente ningún tipo de valor por otro ser humano. Empecemos de ahí. Primero se arregla el corazón. Si nosotros tenemos una tendencia negativa hacia las personas, una tendencia crítica a las personas, por más que aprendamos un protocolo, tarde o temprano lo que hay en el corazón se sale. Por eso es que Jesús dijo, de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces primero uno tiene que componer realmente cómo yo me siento acerca de las personas. Tal vez, digamos que usted tiene una mala comunicación con una persona y por más que usted sonría, que le hable bajito y todo, el asunto no se compone, créalo de que no está precisamente en la forma en que se está comunicando, sino en el fondo, en lo que uno siente con esa persona en particular con la que uno tiene el problema. Entonces primero se arregla lo que hay adentro del corazón. Yo no sé si les conté la vez pasada, pero a mí me llamó la atención muchísimo. En una ocasión platicando con una persona me dijo, yo llegué a la conclusión de que yo soy, me dice, un hater. Hater es el término que se utiliza en inglés para decir o asignar a una persona que es como odiadora, que odia como las interacciones sociales. Y entonces yo le digo a esta persona, ¿por qué te consideras que sos un hater? Y me dice, porque no lo puedo evitar. Lo primero que pienso de cualquier persona que yo conozco es lo malo, es algo malo. Ese es el primer pensamiento que yo tengo de cualquier persona que se me pasa por el frente. Dije yo, qué interesante, me llamó la atención. 2 días después estaba viendo a un muchacho que me gusta escuchar, él es de estos desarrolladores personales, y comienza él a hablar y a contar de que él se dio cuenta en algún momento de su vida que él era un hater. Dije yo, lo que me dijo hace 2 días esta persona, así que le puse atención. Y entonces él comienza a relatar cómo él no había huesos que le pasaran por enfrente de la que él no tuviera una crítica. Dice que él
tenía pensamientos de crítica contra su esposa, contra sus hijos, contra su mamá, contra su padre. A todo el mundo le hallaba algo. Y entonces, cuando ya escuché eso, yo me puse a pensar, estos no son casos aislados, realmente son, o podría ser, una o parte de la naturaleza de los seres humanos. Nada más que solamente a estas dos personas los he escuchado reconocerlo. Pero la mayoría de las veces todos funcionamos desde una perspectiva negativa hacia las personas. Y por eso el primer elemento que debemos de desarrollar, porque esto no es algo con lo que se nace. A mí me gustaba un anuncio en los 80 que decía, una modelo dice, ¿nace o se hace? ¿Cuántos se acuerdan de ese anuncio en los 80? Era como de Maybelline o algo así. Me encantaba, nace o se hace. Yo decía, nace. Y otros decían, no, se hace. El siguiente elemento que vamos a ver, que es la empatía, déjeme decirle que muy poquitas personas en este mundo, en mis 50 y tantos de años que ya va corriendo, muy poquitas personas, yo se los he visto en abundancia. La empatía es algo que a los seres humanos, queridos hermanos, nos cuesta, empatizar. Sí he conocido personas, de hecho, por aquí hoy estoy viendo algunas, que son empáticas, pero la mayoría nos cuesta. Porque la empatía, mire lo que dice que es. La empatía, dice, es mostrar comprensión y respeto hacia las emociones y puntos de vista del interlocutor. Generalmente cuando nos estamos comunicando con otras personas, lo que queremos es que nos presten atención a nuestros puntos de vista. Queremos que como resultado de la interacción con otras personas, nuestros puntos de vista sean validados. No nos estamos preocupando muchísimo por lo que la otra persona está ni pensando ni diciendo. Entonces, pero la empatía dice de que es eso, dice adaptando el mensaje de manera respetuosa. Comunicarse desde la empatía significa que voy a considerar lo que mis palabras van a hacer o producir en el corazón de otras personas. No solamente hablar lo que yo quiero, sino pensar cómo mis palabras van a afectar emocionalmente a las personas que me están escuchando. Mire qué interesante. Muchas veces nosotros confundimos empatía con simpatía. La simpatía es tener compasión y todos estamos llamados a ser empáticos y simpáticos con nuestro prójimo. Pero yo he encontrado algo muy interesante. Para llevarse bien con otras personas no es necesaria la afinidad o la confianza. Yo puedo estar totalmente de acuerdo en el punto de vista sobre un tema con otra persona y no tener nada de afinidad con su pensamiento y aún así ser empático y poderme comunicar asertivamente con esa persona. Muchas veces queremos o creemos que para llevarnos bien con las otras personas nos tienen que caer súper bien y tenemos que estar de acuerdo en todo. Pero la realidad humana, queridos hermanos, es de que nos vamos a ir de este mundo y no vamos a estar de acuerdo con todo el mundo, ni vamos a estar simpatizar con todos, ¿verdad? Es una realidad, pero podemos aún así comunicarnos desde la empatía, desde la comprensión. A mí me encanta este pasaje en la Biblia. Se lo voy a dramatizar porque a veces me gusta hacer mis microdramas. Imagínense ustedes en una ocasión Jesús. Llegan los fariseos y lo comienzan a cuestionar. Y de repente los fariseos están hablando
pero me llama la atención este texto. Dice, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque los conocía. ¿A cuántos? A todos los conocía. Y no necesitaba que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. ¿Ya? ¿Se puede amar y empatizar con otra persona a pesar que uno no confía en ellas? Perfectamente. Jesús lo hizo. A veces queremos forzar relaciones a que yo tengo que confiar en esa persona. No. Dice la Biblia, Jesús no se confiaba de nadie, porque conocía, dice, el corazón de los hombres. Ahora, el hecho de que Jesús no sintiera confianza por otras personas, ¿le restaba empatía hacia el prójimo o amor hacia el prójimo? En absoluto. La Biblia dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús era amor. Él vivió una vida de amor. Pero no necesariamente, muchas veces, tenemos que confiar en todo el mundo, pero sí podemos empatizar con todo. Porque la clave de la empatía, de la comunicación empática, son dos: comprensión y respeto. Esas son las dos palabras clave. Comprendo tu punto de vista, no necesariamente estoy de acuerdo, pero lo respeto, tenés derecho. A mí me encantaba el pastor David, muchas veces nos decía, tal vez nos escuchaba, y nosotros como chachalacas, ¿verdad? Bueno, y el pastor ahí escuchando, y de repente decía, bueno, tiene derecho a estar equivocado, ¿verdad? Y la relación seguía normal, no se afectaba por el hecho de que opináramos diferentes en un mismo tema. ¿Ok? Vamos entonces ahora a la segunda o al segundo elemento de lo que es la comunicación asertiva. Y es la escucha activa. ¿Qué significa la escucha activa? Bueno, es prestar atención plena al interlocutor sin interrupciones. Mire, yo era culpable de esto hasta más no poder. Yo estaba en una conversación muchas veces con la gente esperando que respirara para yo interrumpir y hablar. Muchas veces somos así. Nos gusta tanto hablar que no dejamos a la gente. Y tenía una amiga que era igual que yo, así que las dos era como que estábamos, a ver, espérate, no, pero cállate, déjame hablar a mí. Era una cosa increíble. Este es un tema o es una habilidad que muchos tenemos que aprender a escuchar activamente. ¿Sabe por qué? Uno tiene que aprender a escuchar activamente, porque muchas veces las comunicaciones se basan en meras imaginaciones. ¿Ya? Estamos asumiendo cosas de las otras personas. Y entonces después decimos, lo que quiso decir fue tal cosa, y tal vez la persona no quiso decir para nada eso. ¿Ya? Tercer elemento de lo que es la asertividad, y es aprender a preguntar. Una de las cosas que se hace muchas veces conflictiva en una comunicación es la duda, quedar con la duda. De repente, una persona dijo algo y no supimos exactamente qué quiso decir, y en vez de pedirle aclaración y decirle, ¿quisiste decir eso? La persona simplemente dice, eso fue lo que quiso decir, y no le preguntamos. Y ahí se dañan muchas de las comunicaciones. Saber preguntar va a permitir de que nosotros podamos relacionarnos mejor con las personas. No tenga miedo de aclarar sus pensamientos, porque usted se va a dar cuenta muchas veces de que las personas no necesariamente querían decir eso que usted interpretó. Entonces es muy importante aprender a preguntar. Ser capaz, dice, de abordar preguntas de manera
directa y honesta, dice, usando las preguntas para clarificar. Jesús era un experto en hacer preguntas. Aun cuando le querían, como dicen, tender trampas, Jesús devolvía preguntas. Si usted se fija atentamente en los evangelios, Jesús siempre le estaba haciendo preguntas a las personas que hablaban con él. ¿Ya? Por ejemplo, le voy a dar un caso bien interesante. En una ocasión se le acerca, le comienzan a hacer preguntas y dice, mire esto qué interesante, dice, cuando Jesús llegó al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le preguntaron, ¿con qué autoridad haces esto? O sea, enseñar. ¿Quién te dio esta autoridad?, le preguntan. Entonces Jesús le devuelve, ¿verdad?, la comunicación con otra pregunta y le dice, Jesús le respondió, yo también les voy a hacer una pregunta a ustedes. Si me la contestan, yo también les voy a decir con qué autoridad hago esto. Dice, el bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o del hombre? Y dice la Biblia que ellos comenzaron a decir, si le decimos que era del cielo, entonces nos va a decir por qué no les creyeron entonces. Pero si le decimos que eran de los hombres, nos van a apedrear porque el pueblo tiene por profeta a Juan, ¿ya? Pero a mí lo que me llama la atención en esta interacción es la capacidad de Jesús de usar la pregunta para la comunicación. Muchas veces nosotros nos quedamos con malos sabores en la comunicación porque simplemente asumimos algo y no preguntamos. Ser una persona que pregunta en caso de duda nos va a ayudar muchísimo a aclarar malos entendidos, frustraciones, etcétera. Y eso en todos lados, desde el matrimonio, las amistades, en todos lados siempre aclaremos. La siguiente, el cuarto elemento de una conversación asertiva es que nosotros estemos atentos a la percepción personal. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, dice aquí que esto es tener en cuenta cómo se percibe a sí mismo el comunicador en la interacción para evitar distorsiones que afecten el mensaje. Esto significa de que usted se va también a autoescuchar. Una de las cosas que nos pasa a mí y a mi esposo bastante en esto es cuando nosotros estamos tal vez discutiendo un tema, yo estoy hablando y yo siento que lo estoy hablando bien, hasta me siento Dulcinea, así, toda linda. Pero me dice mi esposo, no me levantes la voz. Y yo, no te estoy levantando la voz. Otto, ten cuidado, sos un delicado, le digo. Es que no te oís, me dice. Entonces, en ocasiones es lo contrario, él me está hablando. Y mi esposo tiene la costumbre del dedito. Y ese dedito cuando me dice algo, y entonces está con Carol y entonces a veces le digo, y se lo muestro para que me lo deje de... Pero me doy cuenta de algo. Muchas veces cuando uno se comunica con otras personas, no se está dando cuenta realmente de uno mismo, no se está percibiendo la manera en que uno está hablando. Para mí, yo estoy hablando en voz baja, hasta me siento, no sé, como que estoy en un voto de silencio allí en el Tíbet. No, mi amor, así, yo me escucho así, no, mi amor, tranquilo, no te preocupes. Eso me escucho yo, pero él está escuchando otra cosa. Ya te dije que no te preocuparas. Entonces digo yo, bueno, son cosas que muchas veces nos pasan en la comunicación precisamente porque no estamos atentos a nuestra persona a la hora que nos estamos comunicando con otro. Entonces dice acá que debemos de aprender también a escucharnos. Hay un libro muy bonito de este periodista Ismael Cala,
que habla muchísimo acerca del tema. Él es una persona, pues, de la nueva era, cosas así, pero de vez en cuando dice cosas muy interesantes y muy buenas. Y en este libro, El arte de escucharte, él habla acerca de la importancia de esto, de escucharnos a nosotros y entendernos a nosotros también. Así de que si usted quiere comunicarse bien con su familia, con su pareja, entonces es importante que se escuche, no solamente esté escuchando al otro, sino que se escuche también lo que usted está diciendo. Vamos al número 5, elemento número 5 de la comunicación asertiva. Y este es clave, es elegir momentos y espacios adecuados. Yo me he hecho una experta en esto. Claro, tengo 31 años de andar con mi esposo, así que ya sé qué momento y cómo saco algunas cosas que me interesan. Pero mire, se vale. ¿Sabe? Cuando Dios habla o cuando Dios mandó a Jesucristo a la tierra, dice la Biblia que Jesús vino en el tiempo señalado. Dios no vio la historia humana y dijo, aquí en este momento voy a tirar a mi hijo, que vaya. No, Él señaló el tiempo en que Jesús iba a venir. Nuestro Dios es un Dios de planeación y cuidados. Yo a veces me pongo a pensar, si Cristo hubiera venido en este tiempo de la humanidad, ¿cómo hubiera sido? O si hubiera llegado antes. Pero Dios lo mandó en el tiempo señalado. La comunicación con otros también, para que sea efectiva, asertiva, tenemos que considerar esto, tiempo y espacio. No todas las conversaciones son saludables en cualquier momento. Muchas veces, no sé si a usted le pasaba, pero en mi familia en particular, mi mamá nos ponía y era un régimen, sentarnos a comer. Pero llegó un momento en que mis hermanos y yo aborrecíamos sentarnos a comer a la mesa. Queríamos comer cada uno en nuestro cuarto. ¿Por qué? Porque cuando estábamos comiendo era el momento donde sacaban toda la lista negra que tenía mi papá y mi mamá preparada para nosotros, para decirnos, y vos no hiciste nada. Y entonces a la comida ya hacía daño, ¿verdad? Entonces yo empecé a aborrecer sentarme a la mesa porque uno quiere comer tranquilo, mejor voy a comer al televisor. Hay tiempos y momentos para cada cosa, ¿verdad? Usted ahí vea. Dice aquí, un momento adecuado permite que ambas partes estén en un estado emocional y mental receptivo, sin distracciones o tensiones que dificulten la comprensión. Muchas veces las mujeres estamos enojadas y entonces, pero queremos comunicar nuestro enojo en el momento y comenzamos y agarramos ese WhatsApp. Y de repente el esposo está en medio de un trabajo y como no nos contesta en el momento, que se aliste, ¿verdad? Entonces uno ahí falla. Tiene que esperar momentos adecuados. Trate de que si va a hacer un reclamo, no lo haga en horas laborables de su pareja, ¿verdad? Porque lo va a interrumpir. Y si maneja, hasta puede chocar. Y el espacio también es interesante que nosotros lo cuidemos. Cuidemos quién presencia nuestros conflictos, en presencia de quién estamos. A mí me gustó hace poco, leí a alguien que decía, yo nunca me di cuenta que mis padres se pelearan. Por eso dice, el día que se decidieron divorciar, me asusté, dice, porque nunca los escuché peleándose. Y digo, vaya, qué interesante eso, ¿verdad? Entonces, es muy importante elegir espacio y momentos adecuados. Ahora hablemos del sexto elemento de la comunicación asertiva.
y es la comunicación no verbal. Nosotros no solamente no nos comunicamos hablando, sino que también las manos, las cejas, todo habla de lo que nosotros queremos decir y tenemos que estar un poquito más pendientes. Mire lo que dice aquí: ser consciente del lenguaje corporal, las expresiones faciales y el contacto visual para complementar el mensaje de forma congruente. Es interesante, personalmente, a mí me gusta cuando hablo con una persona que la persona haga contacto visual conmigo. Si no lo hace, me parece que la persona está incómoda. Entonces corto la comunicación lo más rápido que puedo porque digo, tal vez la persona está en un momento difícil y mejor corto. Pero estaba leyendo un día de estos que en Japón, creo que es en Japón o en China, una de las dos, hacer contacto visual con otras personas es de mala educación. O sea, estar viendo al interlocutor a los ojos se denomina como una falta de respeto. Y yo digo, qué interesante cómo varía de cultura en cultura. Pero también nuestras ademanes, todo eso representa parte de nuestro lenguaje. Entonces, tenemos que estar muy atentos. Hay un conferencista que a mí siempre me ha encantado, ya murió en el, si no me equivoco, como en el 2008, se llama Jim Rohn. Este hombre dijo una frase que me encantó, hablando de la comunicación. Dice, dime que hay un infierno, pero no lo hagas con una sonrisa en tu boca. Y él añade, hazlo con una lágrima en tus ojos. Entonces me llamó la atención porque muchas veces nosotros decimos cosas que nuestra comunicación verbal no respalda. ¿Ya? Entonces, tal vez estamos con el bendito dedo y según nosotros estamos calmados. Yo estoy hablando calmado, dice uno, ¿verdad? Pero nuestra comunicación verbal no parece que estamos calmados, ¿verdad? Entonces, es muy importante tener conciencia para podernos verdaderamente comunicar bien con otras personas. Muy bien. El séptimo elemento de la comunicación asertiva y es la autorregulación emocional. Controlar las propias emociones, dice, especialmente en situaciones de tensión para mantener la calma y el enfoque. Todos nosotros somos seres de emociones. De hecho, hay escuelas de la psicología que creen que primero sentimos y después pensamos. Hay escuelas en psicología que dicen, no, primero pensamos y después sentimos. Entonces, es como el juego de la gallina. ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? Pero hay mucha teoría de que lo que nos rige no son nuestros pensamientos realmente, sino son nuestras emociones. Y nuestras emociones generalmente se van a escapar en medio de las conversaciones que nosotros tenemos. Entonces hay que tener alguna que otra técnica para que nuestras emociones no nos jueguen una mala pasada a la hora de estarnos comunicando. Una de ellas, por ejemplo, en caso de emociones extremas, cuando usted sienta de que el encendedor, que el que la llama se está como encendiendo, es mejor retrasar las conversaciones. Es mejor retrasarla. La acción de retrasar cualquier decisión o acción que nosotros tenemos nos va a ayudar siempre a pensar mejor las cosas. Por eso también cuando las personas son impulsivas en sus compras, una de las cosas que aconsejan la terapia es, antes de comprar algo, deje pasar unos 2 días. No lo compre inmediatamente, porque después se puede arrepentir. Pero ya después de 2 días usted lo ha pensado. Si todavía tiene eso en mente, cómprelo. Y si no, ya no. Entonces, la acción de retrasar siempre nos va a ayudar
a plantear mejor las cosas y mucho más en la conversación. Se dará cuenta usted, porque a veces uno está en la cabeza planificando un diálogo, y yo le voy a decir esto, y si me dice esto, yo le voy a salir por aquí, y si me levanta la voz, yo se la voy a levantar más alto, y uno hace un drama en la cabeza, ¿verdad? Y cuando me llame, yo lo voy a estar esperando y todo eso. Y uno construye todo un diálogo. Pero si uno dice, no, me voy a calmar, voy a dejar pasar unos días, de repente se puede dar cuenta que no hay necesidad de todo el drama que pensaba hacer, ¿ya? Entonces, en caso de que las emociones sean extremas, ira, tristeza, inclusive se recomienda que uno nunca debe de tomar decisiones ni cuando está contentísimo. Cuando uno se percibe a uno mismo que está mega alegre, dice, no tome decisiones en ese momento, porque de la emoción puede decir sí de cosas que después se va a arrepentir. Y de repente le dicen, llega contento, y le dice, papá, le dicen, ¿crees que nos puedes dar tal cosa? Y de la emoción, como anda alegre, sí, yo te la voy a dar. Pero ya después cuando llega la quincena y no hay para eso, pero si usted dijo que sí, pero es que estaba emocionado. Entonces dice, no, experto, ni cuando estemos emocionados positivamente tome decisiones. Espere siempre a que las emociones se normalicen, se bajen, para tomar decisiones más asertivas. Número 8, la octava cualidad de lo que sería la comunicación asertiva. Y es tener y hablar con claridad y concisión. Esto significa, dice aquí, ser directo y claro. La Biblia dice que tú sí seas sí y tú no seas no. Evitando, dice, rodeos, para que el mensaje sea entendido sin ambigüedades. Yo tuve un jefe que era americano y él siempre me reclamaba y me decía, ¿por qué los nicas no son claros para hablar? Yo le decía, ¿cómo que no somos claros? Entonces me decía, mira, en ocasiones encuentro a alguien y me dice, hey, ¿cómo está? ¿Cuándo nos vamos a ver? Le digo. Y el nica siempre dice, hay un día de estos, te llamo. Y entonces dice que él decía para sí, ¿y eso cuándo es? Un día de esto. Y tal vez él pedía algo y le decían, sí, ya prontito se lo doy. Y pasaban 5 o 6 días y ese prontito no llegaba. Entonces él siempre se estaba quejando y me decía, los nicos no hablan claro, los nicos no hablan claro. Yo creo que somos vivos, por eso es que no hablamos claro. Ay, pero mire, muchas veces el problema es de que la comunicación cuando no es clara también trae resultados que después no nos gustan. Por ejemplo, mire este ejemplo que puse aquí. Un jefe que quiere quedar bien con el equipo y no ofender a nadie, reúne a su grupo y dice, sería bueno si pudieran terminar el informe pronto. ¿Cuál es el problema de ese tipo de comunicación? Bueno, en primer lugar, no especifica quién debe de hacerlo. Número 2, no define cuándo se espera que esté terminado. ¿Pronto qué significa? ¿Hoy o en una semana? ¿Ya? Y número 3, usa un tono ambiguo. Sería bueno, en lugar de indicar que algo es necesario o es urgente. Entonces, cuando nos comunicamos de esa manera, generalmente nos vamos a topar con frustraciones, porque la gente no es adivina, no es adivina.
Un día a mí me dieron una tunda, mi abuela, porque me dijo, anda a cocinarte un arroz. Yo tenía creo que como 8 años. En mi vida había cocinado un arroz. Solo lo agarré y lo eché y le eché agua. Y hay un tupo de sal. Y después me pegaron. Miren las injusticias de la vida. Nunca se me olvidó. Ahí cuando llegue al cielo se lo voy a reclamar a mi abuela. Me pegó sin haberme dicho específicamente cómo se hacía el arroz. La tengo guardadita. Muy bien. ¿Qué se puede hacer? ¿Cómo se da una orden más clara? Por ejemplo, si este jefe hubiera llegado a su equipo y hubiera dicho algo como, por ejemplo, necesito que el equipo termine el informe para el viernes a las 3 p.m. Voy a asignar a María y a Pedro para que lideren la tarea, hubiese sido otra historia. Muchas veces nosotros fallamos en las relaciones, en las comunicaciones porque no somos claros. Entonces puse aquí esta nota. Si a usted le da miedo ser claro, después no se enoje de los resultados. ¿Ya? No se enoje con los resultados. Tiene que decirle específicamente a las personas con las que usted se comunica lo que espera y lo que desea. No espere que la gente adivine. Nadie es un adivino. Elemento número 9 de la comunicación asertiva, y es tener conocimiento del tema. Como decía el pastor Alberto en la ponencia anterior, cuando una persona conoce de lo que va a hablar, se comunica mejor. Tener claridad del contenido de lo que se va a comunicar, con una comprensión profunda del tema, cualquiera que sea el tema, por muy sencillo. Ahora, cuando uno tiene conocimiento del tema, siempre recuerde esto. Si usted maneja un tema cualquiera que sea, siempre comuníquelo desde la sencillez. Eso le va a facilitar, nos va a facilitar que nuestras conversaciones sean asertivas. A nadie le gusta que le hablen desde la superioridad. ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros dominamos un tema? Queremos dominar también una conversación y no damos lugar a las otras personas para que den su opinión, ¿ya? Y hablamos siempre desde la altivez. La comunicación asertiva siempre procurará hablar desde la sencillez. Mire esto qué interesante. Este es uno de mis pasajes favoritos de las Escrituras. Siempre lo trato de mantener presente. Mire lo que dice Primera de Samuel 2:3. Es el cántico de Ana, cuando Ana ya el Señor le concede su hijo. Ella prorrumpe en un cántico y entonces ella dice: no multipliquéis palabras de grandeza. ¿Sabe qué es lo que quiere decir? Es cuando estamos conversando con otro con miras de que la otra persona mire nuestra grandeza o nuestra superioridad o nuestro dominio superior del tema. Y entonces dice, no multipliques palabras de grandeza y altanería. Cesen las palabras arrogantes de vuestra boca. ¿Sabe? Es impresionante, pero los seres humanos le hablamos con arrogancia hasta a las personas que amamos. Le podemos hablar con arrogancia. Yo tenía una persona que yo estoy segura que me quería. No tengo la menor duda de eso. Pero me decía, Carolina, me dice, yo escupo de arriba hacia abajo. Siempre me decía eso. Yo escupo de arriba hacia abajo. Tratándome de decir que tuviera cuidado con él. Porque él estaba en una posición superior a la mía y que si lo molestaba, su escupitazo
hacia mí, iba a caer desde arriba hacia abajo. Ahora, ¿tengo yo dudas en este momento de mi vida que esa persona me quería? Ninguna, yo sé que me quería. Yo lo sé, me lo demostró de muchas maneras, muchas veces. Pero eso fue algo que me despertó la conciencia de cómo muchas veces, aún a la gente que amamos, le hablamos con arrogancia. Entonces uno tiene que tener cuidado si quiere ser asertivo. Muchas veces en los matrimonios queremos imponer superioridad. Vos no sabes nada, cállate. Y las cosas no son así. ¿Ya? Entonces, nos vamos a comunicar más asertivamente si hablamos desde la sencillez, aunque dominemos un tema y la otra persona no lo domine. 10 y último en esta parte. Cuando tengamos una conversación, siempre procures tener un cierre asertivo. Mire esto qué interesante, dice, concluir la conversación asegurándose de que ambas partes han entendido los puntos clave. Y si es necesario, abrir la posibilidad para futuros diálogos. Muchas veces nosotros, cuando estamos en conversaciones con otros, decimos cosas como, dejémoslo así. Ay, dejémoslo. Ya pasó, ay, déjalo. Pero ¿sabe? La tragedia de esto es que verdaderamente no se deja allí. Aquí sigue la cosa. Yo le dije que ahí lo dejara, pero ahí va a ver después. ¿Ya? No sé, o sea, las cosas y la comunicación, las relaciones se van a mejorar si aprendemos a hacer cierres asertivos. Si uno queda con la duda de algo, con alguien, es mejor decirle, mira, no quiero que te vayas sin que aclaremos esto porque esto es lo que yo entendí, eso es lo que quisiste decir. Y de repente la persona le va a decir, no es eso lo que quise decir, interpretaste mal, entonces usted y yo ya nos vamos más tranquilos. ¿Ya? Pero nosotros muchas veces estamos en conversaciones y las dejamos ahí. Y decimos, ay, déjalo, que ahí quede. Pero no queda allí. Es mejor cerrar, aclarar y hacer cierres, como dicen aquí, asertivos. Esas son las 10 claves de la comunicación asertiva, del uno a uno. Ahora quiero darle rapidito elementos claves de asertividad para relaciones significativas en nuestra vida. Y con esto vamos a terminar. Vamos a darle el elemento clave cuando se trata de la comunicación con diferentes personas de nuestra vida. Para empezar, ¿cuál es el elemento clave para tener una comunicación buena con la pareja? Y es la escucha empática. La escucha empática, dice, se construye al escuchar activamente, validando las emociones y opiniones del otro, sin reaccionar de forma defensiva. Quiero comprenderte, quiero escuchar tus razones. Esa será la clave para la comunicación en la pareja. Tratar de comprender al otro. Para los niños, veamos cómo comunicarnos con nuestros niños, con los niños de nuestra vida, los niños de nuestra historia. ¿Sabe por qué hay muchas personas en el mundo con problemas de autoestima, inseguridad? Porque su comunicación cuando eran niños no fue buena con sus padres. ¿Por qué? Porque lamentablemente muchas veces no nos enseñan a comunicarnos con esos niños que un día van a ser adultos.
y nos pueden llegar hasta tener rencor si no nos comunicamos con ellos de manera correcta. ¿Qué dicen, por ejemplo, los expertos de cómo uno se debe de comunicar con los niños? Número 1, uno debe de comunicarse con claridad y de una manera simple. Usar un lenguaje directo y adecuado para la edad del niño. Muchas veces le queremos hablar a los niños o que nos entiendan como que si fueran ya adultos. Y no es así. El cerebro no desarrolla todas sus capacidades hasta cierta etapa de la vida humana. Probablemente hasta después de la adolescencia se han activado todos los componentes necesarios para una comprensión de 360 grados de un asunto. Antes no. Entonces, el consejo es, hay que comunicar claro y de una manera simple, escucha válida. También establecer límites firmes, pero esta palabra me gusta, y amables. Explicarle consecuencias al niño también. Muchos castigos en la etapa de la infancia se consideran injustos. ¿Por qué? Porque no se le explicó primero al niño, a la niña, cuál era la conducta que se esperaba de ellos, cuáles eran las consecuencias de las cosas que iban a hacer. Ofrecer, dice también, opciones, dar alternativas para fomentar la autonomía del niño. Y también el refuerzo positivo, que déjenme decirle, en este país nosotros salimos aplazadísimos cuando se trata de fomentar la autoestima de los niños en la comunicación. Chavalo, y tenemos todo un diccionario de palabras soeces para decirle a un niño que no está haciendo las cosas como no se las hemos enseñado a hacer. Chavalo bruto, les voy a elegir las más bonitas, ¿oyeron? Chavalo bruto, chavalo haragán, sos un bueno para nada. Aplazadísimos. Como sociedad nosotros estamos aplazados en eso. No sabemos dar refuerzo positivo a los niños ni a los adolescentes. Después, porque uno cierra los ojos, los abre y ya son adolescentes, ya son jóvenes y nos odian porque no nos supimos comunicar correctamente con ellos. Y uno dice, pero si yo le di todo, me maté, me sacrifiqué. Pero la verdad es de que para el ser humano las palabras valen más que las cosas. Yo de una muñeca me acuerdo que tuve en la vida. Me acuerdo, se llamaba Lucía. De esa muñeca me acuerdo, me gustó. Pero a ver si me acuerdo de las otras cosas que mi mamá me dio. Pero me acuerdo de sus palabras, las buenas y las malas. Entonces, uno tiene que esforzarnos y tenemos que esforzarnos como sociedad en dar refuerzo positivo a los niños. ¿Ok? ¿Para dónde vamos ahora? Acá. Clave para la adolescencia, para aquellos que están en la etapa de niños adolescentes o que van para esa etapa. En la etapa de la adolescencia ya uno no se comunica con los hijos como se comunicaba en la etapa de los niños. Hace poco una madre, linda madre de aquí de la iglesia me decía, no sé qué le pasó a mi niño era dulce, mi niño era un niño lindo. Yo le digo a él, ¿dónde quedó ese niño? Y entonces le pregunto, ¿y qué edad tiene ahora el niño? Me dice, ya entró en la adolescencia, ya tiene 14 años. Y entonces le digo, bueno, ese niño dulce, bonito y todo, ya despídase de eso porque eso ya no regresa más. Ahora está en otra etapa. Ya no se comunica con él, ni se puede comunicar con él como se comunicaba cuando era niño.
¿Por qué? Porque entre más van creciendo, más autonomía ellos van demandando. Cuando uno ya entra en la etapa de la adolescencia, ya no se siente lo suficientemente niño como para que lo dominen, ni lo suficientemente adulto como para independizarse. Entonces, ¿en qué entra el adolescente? En una lucha de poder con los padres. A ver quién puede más. Entonces el padre en ese momento no sabe qué hacer. Entonces los expertos dicen de que la mejor manera de comunicarse con ese adolescente es empezando a tener una comunicación de mutuo respeto, hablarle con el respeto y también practicar la flexibilidad. Dice, al mostrar flexibilidad y apertura, los padres fomentan el ambiente donde el adolescente se siente seguro a expresarse y negociar sus puntos de vista. ¿Qué pasa muchas veces con las cosas que comienzan a vivir el adolescente? Los padres las satanizamos. Comienzan a enamorarse y entonces, ¿qué decimos? Chavala loca, chavalo loco, en vez de estar buscando cómo estudiar, ¿verdad? Y lo hacemos y terminan sintiéndose que son los peores engendros que ha producido este mundo. Pero cuando el padre trata de ser asertivo con el adolescente, valida lo que es los sentimientos y los redirige. Entonces, por ejemplo, que un adolescente se enamore, eso es lo más normal del mundo. Y hay que hacérselo saber, hijo. Es más, cuando un adolescente me dice, estoy enamorada de una niña, hasta contenta me siento, porque digo, ay, qué alegre, por lo menos no es de un niño. Porque ahora, desde niños, los niños se enamoran de niños y las niñas de niñas. Hasta siento que es un logro, ay, que va por buen camino, digo yo, ¿verdad? Porque como están las cosas, cuando su niño le diga, me enamoré de una niña, ay, Dios, qué alegre, un problema menos que voy a enfrentar en la vida. Y entonces ya es validarlo y decirle, amor, es normal que te enamoré, pero considera esto en esta etapa de tu vida, no tenerla preparada, y ya se le orienta. Pero si cuando el niño comienza o el adolescente comienza a decirle, nos comienza a decir los cambios que va sintiendo, comenzamos a decirle, ay, es que vos sos una loca, vos sos un loco, vos lo que andas buscando es hombre, vos lo que andas ya buscando es mujer, ya te vas a meter en problemas. Entonces distorsionamos completamente la comunicación y después ellos ya no sienten confianza para venirnos a decir su próxima idea, que se le van a ocurrir 1.000.000, pero esa es la adolescencia. Entonces consideremos esto cuando nos comuniquemos con nuestros adolescentes. A ver, ahora en el ambiente estudiantil, aquí comienza la presión social del ser humano fuera de la casa. Hoy le estaba hablando a alguien y yo le decía que en Estados Unidos el sistema escolar le permite ahora a uno dar educación en casa, desde la casa. Y muchos padres en Estados Unidos han sacado a sus hijos de las escuelas porque saben de que mandar a un hijo a la interacción escolar es un atentado contra la autoestima y los valores de los muchachitos. Uno manda a un cristiano y recibe a un mundano cuando uno manda a un niño a la escuela. Entonces, en Estados Unidos hay esa posibilidad, pero aquí no. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Enseñarle a los jóvenes a ser asertivos en la escuela, a hablar con claridad y a buscar siempre cómo relacionarse con otras personas con equidad. En el ambiente laboral también habrá personas que siempre van a tener un temor de relacionarse en el ambiente laboral. Yo conocí a una persona que me decía, no hay día que yo no vaya al trabajo sin que antes yo me venga en diarrea. Me contaba esta persona de que él iba en diarrea hasta 4 veces al día antes de agarrar su medio de transporte e irse para el trabajo. O sea, hay personas que aunque sean adultas, el hecho de saber que va a enfrentar
un ambiente social, laboral, lo pone estresado. Son parte de los desafíos humanos. Entonces, ¿qué es aquí la clave de la comunicación? Siempre ser transparente y también dar reconocimiento, digamos, a las personas. Dice, ser transparente en la comunicación, expresando expectativas y reconocimiento. Miren, yo siempre he creído esto. Es un dicho que escuché hace muchos años que decía, la fuerza del opresor está en la mente del oprimido. Muchas veces uno está en ciertos lugares desde la intimidación, se siente intimidado de estar allí. Y entonces vienen personas en la vida que son más agresivas y más intimidadoras en nuestros círculos sociales y comienzan a presionarnos. En ese momento, uno tiene que enfrentar el asunto porque hay que trabajar y hay que comer. Y por estar cuidando, tal vez el asunto laboral, uno se queda callado y no habla asertivamente. Nunca se me va a olvidar, tenía 20 años, era mi primer trabajo. Tenía un jefe que me sonaba, el escritorio. Me decía, esto es para ayer. Y así. Un día yo llego donde mi mamá y le digo, me tiene cansada, quiero renunciar. Y me dice mi mamá me daba cuerda para que yo me aventara. Y mi mamá decía, renuncia, la dignidad es primero. El día siguiente yo llego empoderada al trabajo. Y entonces llego con mi carta, yo no voy a aguantarle a nadie. Y pongo mi carta, renuncia inmediata, digo yo. Entonces cuando la recibe el dueño de la empresa, le dice al contralor, que era mi jefe, era el que me sonaba las cosas, le dice, pregúntale a la muchachita cuánto quiere que le paguen, pero reténgamela. Entonces el hombre, yo me imagino que haber pasado un mal momento, porque ya ahora tenía que decirme cuánto quería. No sé cómo, pero agarré valor y le dije, mire, esto no se trata de dinero, esto se trata de trato. Yo no me voy a exponer a venir todos los días a este trabajo para que usted me trate de la manera que me trate. O sea, no hay plata que me puedan pagar que me va a hacer que yo quede en un lugar donde me siento maltratada. Si usted cambia su forma de interactuar conmigo, yo me quedo. Entonces me dice, ¿te quedas? Si yo cambio de la manera que te trato, ¿te quedas? Me quedo, le digo. Y entonces me dice, está bien, voy a cambiar. Y mire, como por arte de magia, al día siguiente ese hombre parecía mi abuelito. ¿Cómo estás? ¿Estás bien? ¿Cómo amaneciste? Impresionante. Ese día aprendí una lección. La fuerza del opresor está en la mente del oprimido. El abusador llega, queridos hermanos, hasta donde uno se lo permite. Y a veces lo único que hace falta para parar un abuso en la vida de uno es saber hablar y defenderse. La defensa, queridos hermanos, en la Biblia no está prohibida. La violencia sí, pero la defensa no. Usted puede defenderse de manera asertiva en ambientes laborales difíciles. Muy bien. Y por último, llega una etapa en la vida en que todos vamos a tener que tener mucha comunicación con nuestros adultos mayores, ¿verdad? ¿Cuál es la clave para relacionarse con nuestros adultos mayores? Hay dos palabras clave, paciencia y validación. Miren, yo me di a la tarea de ver un documental de un lugar, está en YouTube. Si usted quiere, lo busca,
y va a ser muy interesante para usted verlo. Se llamaba El Palacio. El Palacio es un asilo de ancianos que está en Miami, Florida. En ese palacio es como un hotel, pero ayúdenme a decir hotel de lujo, pero de lujo. Y está consagrado para las personas que alcanzan las edades más adultas y que pueden pagar, creo que la mensualidad era como algo como que $7,000. Entonces ahí ya llegan los retirados que dicen, bueno, me quiero jubilar en un bonito lugar y quiero pasarla bien, y ahí tenían de todo para ellos. Llegaban músicos, les hacían paseos de todo, entrenadores, lo que usted quisiera ahí. Entonces me llama la atención porque una de las cosas que observé es que le decían a los adultos mayores, ¿qué es lo que más le molesta a usted en esta etapa de su vida? Y la mayoría dijo que mis hijos no me tratan con respeto. Me tratan como que si yo fuera su hijo, el hijo de ellos. Todos se quejaban de eso. Mire, cuando yo escuché eso, yo dije para mí, yo no le voy a permitir a mi hija que me trate como mi mamá. Me lo propuse de una vez. Porque eso es eventualmente como los ciclos en que los seres humanos comenzamos como a rotar en cuanto a la comunicación con los adultos mayores. Los hijos comenzamos a tratar a los padres como si fueran nuestros hijos. Y eso está equivocado. ¿Ok? Siempre desde el respeto y la validación. Dicen por ahí que más sabe el diablo por viejo que por diablo. Mire, ¿y sabe lo que dice la Biblia? Dice la Biblia, te vas a poner de pie delante de las canas. La acción de ponerse de pie delante de las canas es una acción de honra y respeto. Ese es el consejo bíblico, ¿verdad? Aunque usted lo haya visto hacer diferente. Y por último, puse aquí una relación que es bien difícil para un buen grupo de personas, la relación con las parentelas. Llamémosles parentelas a todo círculo sanguíneo que está fuera de las 4 paredes de su casa. ¿Ok? Esa es su parentela. Primos, tíos, usted póngale ahí el nombre. Son relaciones difíciles, muchas veces. Entonces, el concepto de familia muchas veces hace que la gente no pueda ver la frontera de los límites de las otras personas y sentir que tienen derecho a decirle a uno lo que quieren y a opinarle a uno en lo que quieren. Y eso no puede ser así. Todos debemos de fijar límites. No es posible, por ejemplo, que su familia tenga una opinión sobre su esposa. Es que la tenés que tratar así, es que la deberías de mandar a hacer esto. Ya en esta etapa de la vida, es como Jesús, como Dios le dijo a Adán, se unirá a su esposa y serán una sola carne. La va a dejar a papá, va a dejar a mamá y se va a dedicar a su nueva familia que está construyendo. Sin embargo, la parentela siempre queda allí. Entonces, ¿cómo nos vamos a relacionar con ella? De una manera asertiva, poniendo límites saludables, ¿verdad? Para que no sean traspasados y poder mantener la comunicación del respeto y asertiva. Con esta frase termino. Puse aquí, no es que fueras antisocial, es que te faltaba asertividad. Muchas veces yo me sentí como que no pegaba en mis relaciones sociales, hasta que comprendí que no era un problema antisocial, porque a mí me gusta la gente. El detalle es que muchas veces no nos sabemos comunicar de una manera asertiva.